Buenos días. Después de haberme ocupado antes de los términos básicos en los cuales podemos descomponer la teoría del gatekeeper, ahora nos toca establecer las relaciones, es decir, entre las decisiones y los relatos noticiosos. Y esto, avanzaba yo antes, lo podemos hacer mediante un sintagma, un concepto, a mi entender, valiosísimo, que es el de estilo cognitivo. ¿Y qué es un estilo cognitivo? Pues los estilos cognitivos son modos característicos según los cuales un individuo estructura sus valores, sus creencias, sus actitudes hacia el mundo y modos de procesar y responder a la información que le llega. Entonces, si antes hemos hablado de determinados gatekeepers, no solamente en periodismo, sino también en una empresa, y de cuántas personas pueden estar haciendo de gatekeeper para llegar a aprobar un determinado proyecto, pues entonces vamos a analizar o vamos a aprovechar o vamos a utilizar, diríamos, en el plano recto de la teoría general de la información, estudios que proceden de otros campos del saber, ¿no? Y es muy importante, para memorizarlo, tengamos en cuenta los años cero. En 1950, Theodor Adorno y su equipo estudió el estilo cognitivo conocido como autoritarismo. De otra forma, vinieron a estudiar lo que llamaríamos las personalidades de extrema derecha, porque ellos, que habían huido del régimen nacionalsocialista, se dieron cuenta de que en Estados Unidos había personas que tenían estructurada la mente de tal manera que hacían recordar mucho algunas de las actitudes de los nacionalsocialistas. Bueno, fue un estudio muy extenso y muy valioso, con el cual podemos interpretar comportamientos no solamente del pasado, sino actuales, ¿no? En 1960, un investigador llamado Milton Rockich propuso dos estilos más, que serían el dogmatismo y la mente abierta. ¿Por qué? Pues porque en esos 10 años él se había dado cuenta de que la estructura mental de una persona de extrema derecha se parece mucho a una persona de extrema izquierda. Y por otra parte, la mente abierta, o lo que llamaríamos una mente democrática, era muy distinta de una mente dogmática, ¿no? Y por otra parte, en 1970, 10 años después, Richard Christie y Florence Geist desarrollaron una serie de estudios para estudiar el maquiavelismo. Por tanto, autoritarismo, dogmatismo, mente abierta y maquiavelismo. Es lo que voy a explicar durante esta exposición. Aquí tenemos una portada, diríamos, de la edición original de Authoritarian Personality de Theodor Adorno y sus colaboradores. Y entonces, ¿en qué consistía esta personalidad autoritaria? Supongamos que un redactor jefe, que cualquier gatekeeper en una empresa, tiene una mentalidad autoritaria. ¿Cómo lo podemos, diríamos, cuando una persona estamos diciendo que es un autoritario, qué es lo que queremos decir? Porque a lo mejor estamos diciendo otras cosas enteramente distintas, ¿no? Pues ellos, diríamos, identificaron determinados rasgos y mediante las encuestas lograron aislar lograron comprobar también estos rasgos que eran típicos de una mentalidad autoritaria. En primer lugar tendríamos el convencionalismo, que es la adhesión rígida a valores convencionales de la clase media. Y es decir, que haya valores convencionales, bueno, pues ahí están, ¿no? Y han dado mucho juego a través de la historia. Ahora, que sea una adhesión rígida a esos valores y que no se puedan cambiar, pues eso es lo que lo convierte en peligroso. Y más adelante vamos a ver la importancia que esto tiene, por ejemplo, en el síndrome de mentalidad de grupo. Y este convencionalismo no es exclusivo de la mentalidad autoritaria, de la personalidad autoritaria, sino que se da también en otro tipo de estilos, ¿no? Luego es muy importante la sumisión autoritaria. Esto sí que es típico del autoritarismo, que luego se va a producir en el dogmatismo, e incluso que lo van a favorecer los maquiavélicos.
La sumisión autoritaria consiste en la sumisión a figuras, diríamos, que a unas determinadas figuras que ostentan el poder y una actitud no crítica hacia autoridades morales idealizadas del grupo al que pertenecen. Y esto más adelante lo vamos a ver, pero yo les diría que si han visto ustedes una película que se llama American History X, ahí vemos que la compañera del protagonista tiene una sumisión autoritaria total hacia él, en el sentido de que le apoyan las decisiones que toma, en las discusiones que inicia. Pero es que cuando él, por ejemplo, reúne a una serie de seguidores sobre los que tiene ascendencia, ahí vemos que los seguidores hacen exactamente lo que dice él. Y esta sumisión autoritaria, triste es decirlo, no se da solo en esta película American History X, que te retrata lo que es, diríamos, en la sociedad norteamericana actual un seguidor de Hitler, y de las ideas nacionalsocialistas, sino que esta sumisión autoritaria se da incluso en regímenes democráticos. Dentro de los partidos hay que ver lo sumisos que son los políticos para que les hagan aparecer en las listas, muy distinto de otros países donde tienen que ganarse, diríamos, el puesto con trabajo individual. Y diríamos, visitando los fines de semana y dedicando muchas horas a tratar con sus electores, ¿no? La tercera nota característica de una personalidad autoritaria sería la hostilidad hacia quienes violan las normas sociales. En esta película de American History X vemos cómo trata él a un negro que le intenta robar, a tres negros que le intentan robar el coche, pero sobre todo al último, cómo le aplasta la cabeza, ¿no? Es una forma de agresión, una tendencia a estar muy dispuesto a percibir, condenar, rechazar y castigar a las personas que violan las normas convencionales. En esta película también de American History X vemos toda su posición enteramente contraria a los emigrantes orientales que han quitado los puestos de trabajo a los americanos tradicionales, ¿no? Y cómo incluso ellos se lanzan contra ese almacén de los coreanos, precisamente porque consideran que son ilegales, etcétera, ¿no? Y luego incluso en una discusión que tiene con la madre, con el compañero de la madre, con su hermana, sobre un incidente real que hubo en California, y en concreto en el que estuvo implicado la policía de Los Ángeles, cómo él acumula argumentos precisamente para mostrar la hostilidad hacia quienes violan esas normas sociales. La cuarta característica del autoritarismo sería la oposición a la subjetividad, a lo imaginativo, a lo estético y a lo afectivo. Diríamos que son los que no desarrollan eso que Goleman dijo la inteligencia emocional. Es decir, a pesar de que los autoritarios son muy emocionales, pero sin embargo no saben manejar adecuadamente las relaciones emocionales con los demás, ¿no? No han recibido una buena educación emocional. La siguiente característica sería la superstición y el estereotipo, es decir, la creencia en la determinación mística del individuo y la disposición a pensar en categorías rígidas. Ay, si esto fuera únicamente patrimonio exclusivo de los autoritarios, pero vemos que en nuestros días hay muchos programas de televisión que están basados precisamente en la superstición, en el estereotipo, en el ocultismo, en todas estas consultas que hay, sobre todo en programas nocturnos, y que sencillamente no estamos bajo un régimen precisamente autoritario, ¿no?, sino democrático. Luego, la preocupación con la fuerza, el poder y la dureza. En eso están muy interesados los autoritarios. Y puede que en muchísimas familias hay padres o madres que son autoritarios, incluso hijos que son autoritarios, y precisamente los padres a lo mejor son democráticos, que de todo hay, ¿no? Es interés en las relaciones dominante y obediente, fuerte, débil,
en la dimensión líder-seguidor, sobre todo una gran insistencia en los poderes del líder, una identificación con figuras de poder, una afirmación exagerada de la fuerza y de la dureza. Y entonces, en esta película que he dicho, American History X, lo podemos ver, cómo ellos, como solución contra esa tienda que han comprado los emigrantes, ven la fuerza, la destrucción, ¿no? Finalmente, y bueno, más adelante, en la discusión que tiene en su casa con su madre, con la pareja de su madre y con su hermana, vemos que él llega a tapar la boca de la hermana con un filete, ¿eh? Y ahí lo vemos claramente cómo es la fuerza que tiene, ¿no? La afición a la fuerza como medio para solucionar los problemas. Luego, otra de las características del autoritario es el cinismo destructivo hacia la naturaleza humana. Es una hostilidad generalizada y una vilificación no de todos los humanos, pero de muchísimos, de millones. Por eso, en cuanto al cinismo destructivo hacia la naturaleza humana, preocupación con la fuerza y el poder, etcétera, yo les recomiendo que vean 2 películas, o 3. Una sería Vencedores y Vencidos, de Stanley Kubrick, de 1961, donde el director Stanley Kramer pues pasa revista a todo, en el juicio de Nuremberg, a todos los excesos que hicieron los nacionalsocialistas precisamente para suprimir a los judíos. Pero luego, en 1984, Heinz Schrick, un director alemán, realizó una película titulada La Conferencia de Wannsee, que es en enero de 1942, como Heydrich, durante 83 minutos, que es lo que dura la película, tuvieron una reunión para decidir cómo suprimir a los judíos de Europa. Y finalmente, más adelante tenemos la solución final de Frank Pearson, de 1991, que viene a ser una puesta en color, vamos a llamar así, de la conferencia de Wannsee. Lo que ocurre es que para ver los tipos autoritarios casi viene mejor la realización del alemán, porque ahí reproduce, aunque sea en blanco y negro, con gran viveza, todas las expresiones despreciativas que tenían hacia los judíos quienes asistieron a esa conferencia, ¿no? Y finalmente, la última característica de los autoritarios es la proyectividad, una tendencia a proyectar impulsos inaceptables, una disposición a creer que cosas salvajes y peligrosas avanzan en el mundo. Claro, esto es una manera de ir preparando las cosas y de adelantarse a la realidad para hacer frente a ella mediante unas soluciones de tipo de fuerza, ¿no? Que siempre, mediante la propaganda, se adornan como si fueran las decisiones de un líder que es muy intuitivo. Siempre estaban hablando de la célebre intuición de Hitler, ¿no? Y de que cuando tenía intuición le dolía el brazo, y por otra parte que eso habría que estudiarlo con más detalle, ¿no? Cómo Hitler sencillamente, mediante su asesor áulico, mediante lo que llamaban antes los estrelleros, mediante el Consejo, quiso superar a Napoleón y sencillamente invadió la Unión Soviética en 1941, el mismo día que Napoleón lo había hecho, y en 1812. Y claro, resulta que no aprendió de la realidad, no aprendió del general Invierno, no aprendió nada, y ahí vino su desastre. Ahí se ve la intuición y ahí se ve hacia dónde puede llegar el autoritarismo y la pérdida de sentido de la realidad. Bien, pues como ya me he referido a estas películas anteriormente, por si alguno quiere hacer una práctica en su clase con los alumnos siguiendo estas películas, pues vamos a pasar ahora al dogmatismo. Aquí tienen la portada del célebre libro The Open and Closed Mind, la mente abierta y cerrada, de Milton Rockich, un investigador que a mí me resulta muy interesante, no solamente en este libro, sino en otros que escribió, ¿no? Fue en 1960. Y entonces, es decir, ya ha hecho 53 años. ¿Y qué ocurrió? Pues él... Vamos a ver los pasos que dio para llegar al dogmatismo. Aquí tenemos que realizar hasta cierto punto un rodeo, ¿no?
como en los diálogos de Platón, hasta llegar a enfrentarnos con el auténtico problema. El primero, del estudio del autoritarismo de derechas, pasó al estudio del autoritarismo en general. Y él vio que el autoritarismo se daba, ese fenómeno se daba en todo el espectro político. Es decir, no solamente en las personas que eran muy de extrema derecha, sino que eran incluso también de centro, que pertenecían a partidos democráticos, pero también en partidos de extrema izquierda, ¿no? Pero también lo observó en el ámbito académico, también lo observó en el ámbito artístico, y por tanto él llegó a la conclusión de que había que distinguir entre la estructura mental de las personas y el contenido de esa estructura mental, y el contenido de los sistemas ideológicos. Entonces, que había que fijarse entre lo que una persona que dice y la forma en que lo dice. ¿Por qué? Porque puede haber personas que utilicen un lenguaje autoritario, pero que se note que son unas personas muy blandas, incapaces de llevar a acción aquello que dicen. Y hay otras personas que pueden utilizar un mensaje democrático y, sin embargo, su lenguaje corporal traicione a una persona verdaderamente autoritaria, ¿no? Y, es decir, la diferencia entre el contenido y la estructura. Y voy a adelantar algo que a lo mejor puede resultar ilustrativo, ¿no? Durante muchos años, los votantes de lo que se llamaba el Cinturón Rojo de París y de otras ciudades industriales en Francia votaban al Partido Comunista, pero vamos, como si fuera axiomático, hasta que en esos barrios empezaron a entrar emigrantes y hubo problemas entre los votantes del Partido Comunista que habían votado siempre a ese partido, y luego veían que el Partido Comunista no daba solución a esos problemas que ellos encontraban, ¿no? ¿Y qué hicieron? Pues hay que reconocer que se pasaron de una forma vertiginosa al partido de extrema derecha que representaba Jean-Marie Le Pen. De manera que habría que estudiar ese fenómeno para ver cómo hay personas que pasan exactamente igual que a los conversos, diríamos, solo varía, la estructura mental no varía, lo que varía es el contenido, y pasan con una facilidad extraordinaria. Por eso los conversos pasan de una posición a la contraria, pero además sin inmutarse, no, es decir, varía el contenido, pero no su forma de enfrentarse con la realidad. Luego, el siguiente paso que dio Milton Rockis es estudiar de la intolerancia de derechas que había estudiado de la cual se había ocupado e investigado Teodoro Adorno y sus colaboradores, al estudio de la intolerancia en general. Luego, él decía que había una necesidad de analizar las semejanzas estructurales entre la manera de creer y la manera de conocer, y ya lo adelanto, había una lógica psicológica, no una lógica, diríamos, entendida filosóficamente, como hasta entonces todos pensábamos, ¿no? Es decir, que el sistema mental, el sistema de los dogmáticos, se rige por unas coordenadas que no responden a las leyes de la lógica, responden a las leyes de la psicología o de una lógica psicológica especial, ¿no? Y luego, es muy importante, él estudió el sistema de creencias, pero también el sistema de no creencias. Y es que esto, diríamos, es uno de sus rasgos más originales. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un sistema de creencias, sí, pero tenemos un sistema de no creencias que en cualquier momento puede actualizarse y puede convertirse en un sistema de creencias. Esto de que una pareja esté viviendo una vida afectiva equilibrada y de pronto entre en conflicto y resulta que lo que era amor se convierte en odio, eso significa que ha pasado, que el sistema de no creencias, que era el odio, ha pasado a constituirse en el sistema de creencias. Y cómo hay personas que cambian enteramente de partido político, de formas, de ideas políticas, y sencillamente porque eran el sistema de no creencias que ellos tenían anteriormente, y pasa a ser su sistema de creencias actual, ¿no? Entonces vamos a analizar el sistema de creencias, vamos a dar un rodeo, ¿no?, antes de llegar al dogmatismo. El sistema de creencias, no creencias, tiene que empezar por la definición de creencia.
que a lo mejor puede parecer en su parte final, tal como lo define Milton Rockis, que lo definido entra dentro de la definición, pero no, porque él lo hace de otra manera diferente. Una creencia es cualquier proposición simple, consciente e inconsciente, inferida de lo que una persona dice o hace. Eso hasta ahí sería la creencia. Él añade, capaz de ir precedido por la frase yo creo. Bueno, si queremos, quitamos esta última parte de su definición y entonces nos quedamos con la anterior que voy a repetir. Una creencia es cualquier proposición simple, consciente o inconsciente, inferida de lo que una persona dice o hace. Es una definición muy amplia que él la va a concretar, pero mucho. El contenido de una creencia puede ser descriptivo o existencial, puede ser evaluador o puede ser prescriptivo o exhortativo. Vamos a ver qué es esto. El contenido de una creencia puede describir el objeto de esta como verdadero o falso, correcto o incorrecto, y ahí tenemos, por ejemplo, creo que el sol sale por el este, pues es una creencia descriptiva o existencial. Y esto sirve muchísimo para que una persona veamos que está bien de la cabeza, como solemos decir, ¿no? ¿Por qué? Porque si ya empieza a decir cosas enteramente raras, es que vemos que a lo mejor el Alzheimer se ha apoderado de él, o la demencia senil, que se llama, ¿no? Luego, en segundo lugar, tenemos que una creencia puede evaluar como bueno o malo algo. Yo creo que este comportamiento es bueno, yo creo que ayudar a los demás contribuyendo de una manera justa, eso es bueno, u otros pueden decir, pues yo creo que no es bueno contribuir sin saber a dónde va a parar nuestro dinero, porque luego eso favorece mucho a los corruptos que toman decisiones sobre nuestros impuestos de una manera inadecuada, o sencillamente, ¿por qué a mí no me tienen que consultar sobre el destino de mis impuestos? Bueno, pues eso es otra creencia, que creen que es bueno consultar a los contribuyentes periódicamente sobre el destino de sus impuestos, ¿no? Y luego finalmente tenemos una creencia prescriptiva o exhortativa, que es abogar por un cierto curso de acción o un cierto estado de la existencia como deseable o indeseable. A la vista de lo que acabo de decir, si una persona cree que es bueno que le consulten sobre sus impuestos, él puede decir, yo creo que es deseable que haya una reforma fiscal. Bueno, pues ya está. Es decir, ¿por qué? Pues porque sencillamente no solamente se queda en una forma evaluadora de lo que es la realidad, sino que quiera que sea prescriptiva. Es decir, que se convierta en instrucciones. No es lo mismo hablar de la televisión en general que hablar de cómo hay que hacer un programa de televisión. En el primer caso es información, en el segundo caso tenemos que es instrucción, el cómo hay que hacer las cosas. Cada creencia tiene tres componentes, que esto no es que volvamos a decir lo mismo, pero que diríamos Milton Rockis lo refuerza. Tenemos un componente cognoscitivo porque representa el conocimiento de una persona sostenido con variables grados de certeza sobre lo que es verdadero o falso, bueno o malo, deseable o indeseable. Luego hay un componente cognoscitivo innegable y que además eso se puede poner por escrito de una manera muy sencilla, ¿no? Luego tenemos un componente afectivo y luego un componente conductual. Un componente afectivo, pues ¿por qué? Porque las creencias llegan a activar de determinados afectos que la persona tiene, unos afectos que pueden ser favorables o que pueden ser desfavorables, ¿no? Es decir, una actitud positiva o una actitud negativa ante el objetivo de la creencia. Y sobre todo, cuando una persona es capaz, si tiene unas determinadas creencias, de hacerlo valer, diríamos, con gran ímpetu y poniendo mucho entusiasmo para defender sus argumentos en una discusión, ¿no? En un debate. Bueno, pues es un componente de tipo afectivo. Y luego, un componente conceptual, porque de nada sirve que una persona hable y sepa razonar y sepa emocionar a la gente si al final eso no se convierte en una acción. Luego, es muy importante lo que decíamos anteriormente, el llegar a la acción y a convertir una creencia en acción, sobre todo si es positiva, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se organiza el sistema de creencias, no creencias. Las personas tenemos, diríamos, el redactor jefe
del que hablábamos anteriormente, o quien tiene que tomar una decisión, no solamente en el ámbito de los medios de comunicación, sino en el ámbito empresarial, en el ámbito de las instituciones, en el ámbito de la política, puede tener multitud de creencias sobre las cosas más variadas. Ahora, lo bueno, y en esto sí que responde a la teoría del cierre categorial de Gustavo Bueno, es que esta diversidad no es un caos, sino que forman un sistema organizado no tanto lógicamente, sino psicológicamente. Esto es lo que diferencia a Milton Rockich de otros autores. Es decir, él cree en una lógica psicológica de organización, no en una lógica, diríamos, estricta, tal como lo entendemos o como la hemos estudiado en la universidad, ¿no? Ahora, la estructura de las creencias, de un sistema de creencias, dependerá de la atención del individuo hacia las mismas. Es decir, si dedica mucha atención a ese tipo de creencias que él tiene, o si sencillamente no presta atención alguna a las demás, ¿no? Entonces, ¿que presta mucha atención a esas creencias? Pues entonces son creencias centrales. ¿Que presta poca atención a ellas? Son periféricas. Las creencias nucleares, centrales, resisten mucho más el cambio que las periféricas. Y cuando cambian, tienen unas repercusiones muy amplias. Es decir, cuando una persona cambia sus creencias centrales, nucleares, eso tiene una importancia enorme sobre la vida de las personas, precisamente por la interdependencia, por lo engarzadas que están las creencias. Sin embargo, si cambia las periféricas, eso no tiene tanta importancia en la vida de la gente, ¿no? Entonces, podemos distinguir entre creencias existenciales y no existenciales. Las primeras se refieren diríamos, a lo que el individuo identifica como suyo en el mundo físico y social, y esto lo que él piensa sobre el mundo, puede que los demás lo compartan o pueden que no lo compartan en absoluto. Ahora lo voy a explicar con más detalle. Creencias derivadas o no derivadas, es decir, las creencias no derivadas son aquellas que nosotros adquirimos por observación directa de la realidad. Y entonces nos damos cuenta, porque investigamos en esa realidad cómo es el mundo que nos rodea. Y sin embargo, las creencias derivadas ya se refieren a lo que nos dicen otras personas o a lo que nos dice la autoridad. Y hay mucha diferencia, porque hay personas que realmente sus creencias no derivadas las adquieren mediante vivencia, como vamos a decir a continuación. Las creencias existenciales, compartidas, no derivadas y no arbitrarias, tienen más conexiones y más consecuencias para las otras creencias que las de otro tipo. ¿Por qué? Porque son compartidas, es decir, tú ya puedes mantener con las otras personas un determinado tipo de creencias. Además, no hace falta que te lo venga a decir otro de que eso es así, y además no son arbitrarias, sino que tú las has adquirido por experiencia directa. Entonces, si consideramos esos 4 criterios, tendríamos los siguientes. Creencias primitivas con 100% de consenso. ¿Qué quiere decir? Que son creencias que nosotros adquirimos por observación directa y que además los demás están de acuerdo con ellas. Son las más centrales y las adquirimos, ya he dicho, por observación directa, sin derivarla de otras creencias. Y tienden a obtener el máximo de consenso con otras personas y se llaman primitivas porque son, diríamos, se asemejan a un sistema axiomático, como en matemáticas, y representan las verdades básicas sobre la realidad física, social y sobre la naturaleza del mundo que una persona tiene, ¿no? Ejemplos: yo creo que esto es una casa, es una constancia del objeto. Yo creo que fulanito se llama Conrado, le señalas y es la constancia de la persona. Sí, es esta misma persona a la que ya conozco de hace tiempo. Y yo creo que mi nombre es Félix Miguel, pongamos por caso que se llama una persona así, o que yo diga, mi nombre es Felicísimo. Bueno, es constancia del yo, ¿no? Ahora bien, cuando alguien pone en duda estas creencias básicas, entonces la persona puede pensar que está perdiendo el sentido de la realidad o que otros le están engañando deliberadamente. Hay una película que yo les recomiendo como práctica de este tipo de creencias que se llama Con la muerte en los talones, de Alfred Hitchcock, donde al personaje que interpreta el actor Cary Grant, diríamos que los demás
le niegan las creencias más básicas que él tiene, desde cómo se llama, qué personalidad tiene, etcétera. ¿Por qué? Porque es víctima de una conspiración por parte de los servicios secretos que le hacen pasar por un señor que se llama Kaplan cuando él no se llama Kaplan. Y entonces toda la película consiste en cómo esa persona va adquiriendo o se va dando cuenta de la trampa en la que le han metido, con gran peligro de su vida, por otra parte, ¿no? Luego tenemos las creencias, estas son importantísimas, las creencias primitivas con nulo consenso. ¿Qué quiere decir esto? Las adquirimos por experiencia directa. Ortega diría que son vivencias. El filósofo Max Scheler los llamaba los sentimientos fundamentales de la existencia. Y ha habido un estudioso que se llama Charles Müller, en su obra magna que se llama Literatura del siglo XX y Cristianismo, utilizaba precisamente el sentimiento fundamental de la existencia para estudiar a diferentes autores. Me acuerdo que sobre todo Unamuno, el estudio que le hace Unamuno era genial, como el que hace sobre Sartre y todos los demás. La lástima es que luego a este hombre le encomendaron, con la llegada del Concilio Vaticano II, el estudio de otras cuestiones y perdimos un gran crítico literario, ¿no? Que esto es lo que pasa. También le ocurrió lo mismo al español Luis Alonso Seckel, que llevaba un camino extraordinario para enseñar a los españoles lo que era la literatura creativa. Escribió, siendo joven, la formación del estilo, etcétera. Luego le mandaron a Roma a ocuparse de la traducción bíblica. Pues sinceramente, él ha traducido la Biblia como nadie, sobre todo la Biblia del Peregrino. Yo creo que después del Oráculo, Manual y Arte de Prudencia del también jesuita Baltasar Gracián, nadie ha escrito para el oído como Luis Alonso Seckel. Sin embargo, yo pienso que hubiera logrado mucho más enseñando a los españoles lo que era la literatura creativa. En fin, perdonen este excursus, ¿no? Bien, Eric Berne lo llamaba a estas creencias primitivas con nulo consenso, lo llamaba las posiciones vitales. Y él distinguía 4. Yo estoy mal, tú estás bien. Es decir, hay personas que piensan que están mal y que los demás están bien. Es decir, están en una especie de complejo de inferioridad que, como no cambien, les puede llegar a durar toda su vida. Y es una injusticia. ¿Por qué? Pero es que ellos tienen la vivencia de que están mal. La adquirieron siendo pequeños. Y que los demás, como sus padres, como viendo un niño pequeño a sus padres tan grandes, tan poderosos, tan perfectos, y él, sin embargo, tan desamparado, ¿no? Y hay personas a las que ya no se les marcha ese sentimiento en toda su vida, ¿no? Luego hay otros que piensan, yo estoy mal, tú estás mal, que es una postura ya de un pesimismo total, ¿eh? Y que así se pasan toda su vida, pensando que ellos están mal, pero que los demás no vean lo mal que están. Hay otros que piensan, yo estoy bien, tú estás mal, que esto es, diríamos, el autoritarismo que hemos dicho anteriormente, o el dogmatismo que vamos a decir ahora. Es decir, los que piensan que ellos están para controlar a los demás, para dominar a los demás, que ellos se encuentran en una situación capaces de hacer cualquier cosa y que los demás están para seguirles. Este orgullo, esta postura soberbia, esta postura autoritaria, también, según Edith Berne, está basada en sentimientos, igual que las dos anteriores. Pero, sin embargo, Edith Berne vio que había otra posición vital que se llamaba yo estoy bien, tú estás bien, que es la del optimismo, que es la de la racionalidad, pero que se adquiere sencillamente mediante el pensamiento consciente, no mediante el sentimiento. De manera que personas situadas, diríamos, a varios minutos de su muerte, pueden pensar que ellos están bien a pesar de que les vayan a fusilar, a pesar de que les vayan a matar, y tú estás bien, que ellos han hecho por los demás todo lo que ellos querían, y bueno, que la muerte les llega, pero que ellos, si volviesen a nacer, volverían a dedicarse a aquello a lo que conscientemente y por vocación han elegido en la vida. Bien, todos estos sentimientos fundamentales de la existencia, todas estas posiciones vitales, son creencias primitivas con nulo consenso. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor eres tú el único que dentro de tu familia sabe lo que quiere hacer. Tu familia te tenía destinado ya que fueres millonetis cuarto, pongamos por caso, que eso es muy americano, y tú, sin embargo, decides que vas a entregar tu vida para estudiar las enfermedades tropicales y que te vas a ir a un país totalmente extraño y que la parte de tu herencia la vas a dedicar a los demás. Bueno, pues eso es con nulo consenso.
con grandísimo disgusto de toda tu familia. Y otros pueden pensar que eres un imbécil porque, pudiendo ser una persona muy rica, muy considerada, muy triunfadora, te has ido a dedicar a algo tan oscuro como es luchar contra las enfermedades en el África tropical, que incluso puedes llegar a ser víctima de esas enfermedades. Unos dirán, es una vida heroica, otros dirán, es una vida idiota, porque es exponerse sin necesidad a enfermedades que no debía de contraer. Luego, estas creencias son importantísimas, ¿no? Por ejemplo, el sujeto las mantiene independientemente del acuerdo que pueda obtener de los demás y sin importar lo que piensen los otros. Por ejemplo, uno puede decir, yo creo en Dios, y los demás decir, yo para nada. Yo creo que medio mundo está para engañar al otro medio. Esa puede ser otra creencia, la creencia del timador, por ejemplo, esa vivencia que tiene de que él está para engañar a los demás. Pues bueno, yo creo que soy inteligente, eso es lo que decía, yo estoy bien, tú estás bien, ¿no? Otro piensa, creo que soy poco inteligente. A ver cómo levantas, diríamos, cómo cambias esa creencia en esa persona. Y son como profecías que se autocumplen, verdades para el sujeto, aunque muchos de ellos no las compartan, ¿no? En tercer lugar tenemos las creencias no primitivas, de autoridad. Es decir, aquello que la persona adquiere no por observación directa de los hechos, sino porque otras personas le dicen lo que hay que creer sobre esto, ¿no? Y otras personas son los grupos de referencia entre los cuales esté, ¿no? Y sirven para que la persona se vaya haciendo un mapa de la realidad, que puede ser realista y racional o defensivo y totalmente irracional. Y claro, es que estas creencias no primitivas y de autoridad, puede haber autoridades buenas, autoridades racionales, pero hay otras personas, sencillamente, que les aceptas como autoridad por la capacidad de información y de instrucción que tienen. No por la capacidad de ejercer el poder de una manera coercitiva. Y por eso digo yo, hay unas personas hay personas o grupos de donde obtienen esas creencias y pueden tener una autoridad positiva o negativa. Anteriormente me he referido a ello. Hay un panteón de autoridades negativas. Pero cuidado, esas autoridades que ahora consideras negativas pueden que sean racionales y en un momento concreto, diríamos que, como me acuerdo de una película que se llamaba El poder de la sangre de Drácula, como la sangre de Drácula hace que efectivamente esa persona, como es Drácula, vuelva a tener vida, ¿no? Bueno, pues hay creencias que son de una autoridad que tú la consideras negativa, pero a lo mejor resulta racional y la conviertes en un momento concreto en positiva. Y luego tenemos las creencias derivadas. Cuando alguien se adhiere a una persona o a una autoridad, cree en muchas cosas que emanan de ella y que no adquiere observando directamente los sucesos. Y claro, esto ya lo vamos a decir cuando estudiemos el dogmatismo. Es que hay personas que continuamente necesitan la consigna que le viene de esa autoridad. Más adelante, cuando hable del síndrome de pensamiento de grupo, de mentalidad de grupo, vemos que en las sectas ocurre esto así, pero también en lo que se llama el culto a la personalidad de los políticos, etcétera. Resulta que el militante, el seguidor, el votante continuamente necesita de la consigna, si no, no va. Estas creencias derivadas son las creencias ideológicas, que son tanto religiosas como políticas. Aquí están las creencias derivadas. Y dan al individuo un sentido de identidad grupal. Pero sin embargo son creencias controvertibles, que están en dependencia directa de la creencia de autoridad. Y por tanto un cambio en la credibilidad de la autoridad origina muchos cambios en esos mensajes. Si por ejemplo una persona tiene un problema de fe, puede que sencillamente pierda esa fe y ya no afirme como al principio yo creo en Dios, sino yo no creo en Dios. O una persona que cree que medio mundo está para fastidiar al otro medio, resulta que esa creencia se convierte en medio mundo está para ayudar al otro medio. Luego aquí son cuestiones que pueden variar, ¿no? Y luego tenemos las creencias inconsecuentes, que son las referentes a asuntos de gusto o disgusto. Y se originan por experiencia directa de objetos o situaciones. Recuerdo que yo tengo una experiencia directa, que es después de ver 2 veces la tetralogía de Wagner y después de
de estudiar atentamente los guiones, pues yo críticamente me pareció que los dioses que presentaba Wagner, sobre todo Wotan, era un personaje realmente despreciable y cómico. Y otras de las situaciones que salen en esa tetralogía me parecían absurdas, sencillamente absurdas. Pero, claro, como hay tantos wagnerianos, pues yo me callaba. Cobardemente no, sino sencillamente no me voy a poner yo a discutir con los wagnerianos, ¿no? Pero ya me resultaba, por otra parte, sospechoso que el dios favorito de Hitler fuera Wotan, ¿no? Y que Hitler fuera tan wagneriano. Hasta que un día iba yo por la calle y me encontré un señor que vendía libros, y entre ellos un libro que es de León Tolstói, ¿Qué es el arte? Y bueno, yo no me lo creía. Cuando se ocupa de Wagner, estaba diciendo las mismas cosas que a mí 100 años después se me habían ocurrido, ¿no? Y claro, me dio una alegría muy grande ver que una persona tan inteligente como Tolstói trataba a Wagner, bueno, por supuesto mucho mejor, diríamos de una manera mucho más artística que yo, pero en el fondo él tenía una actitud muy negativa hacia la tetralogía, ¿no? Quiero decir con esto que en cuestiones de gusto y disgusto hay unos wagnerianos tremendos, me estoy acordando de Thomas Mann o de George Bernard Shaw, etcétera, y hay otros como Tolstói que no admitían a Wagner. Bueno, pues aquí tenemos cuestiones de gusto y disgusto. Y además son incontrovertibles. Hay una persona, no te vas a poner a razonar para que cambie el gusto los que son wagnerianos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque son de esta manera. Claro que, por otra parte, el de gusto no hay nada escrito. Santiago Amón opinaba de manera distinta. Dice que de gustos hay escritos, bueno, cientos y cientos y miles de libros. Luego, esto de gustos no hay nada escrito, hay muchísimo escrito sobre gustos. Lo que ocurre que lo que se adquiere por experiencia, diríamos, tan directa como de objetos y situaciones, esto crean creencias sin consecuencias. Y luego tenemos el sistema de no creencias. Las personas tienen un sistema de creencias que aceptan y sistemas de no creencias que rechazan. Y esto lo tenemos en los medios de comunicación todos los días. Es decir, hay periódicos que determinadas creencias no las cultivan para nada. Y luego hay una teoría que dice, las personas compran los periódicos o ven los programas de televisión para que les reafirmen en aquellas creencias que ellos ya tienen. Pero no se exponen a comprar periódicos o a ver programas de televisión que a ellos les disgustan. ¿Por qué? Porque son las creencias, las no creencias, lo que ellos rechazan. Pero también decimos que el sistema de no creencias puede que una persona varíe, y antes admiraba a un determinado político, luego se le pierde se le va la presto, diríamos, como a los trajes de ese político, y empieza a admirar a otros que antes eran las no creencias para él, ¿no? Y tanto el sistema de creencias como el sistema de no creencias son psicológicos, no son rigurosamente lógicos. Es decir, no están regidas las creencias por el sistema de la lógica, sino por el sistema de la psicología. Entonces, las partes del sistema psicológico pueden estar aisladas o segregadas entre sí, lo vamos a ver ahora, y precisamente esto describe su relación y hace posible ciertas predicciones sobre su conducta. Y esto hay que reconocer que Milton Rockich lo hizo muy bien, vio todas las inconsecuencias que nosotros las personas tenemos, ¿no? Y esto se ve clarísimamente. Hay veces que la banda no verbal nuestra dice una cosa y la desmiente enteramente la banda no verbal. Y hay incluso una serie de televisión que se llama Miénteme, Lie to Me, donde vemos cómo se aplican las categorías de Paul Ekman y Wallace Friesen a la realidad, ¿no? Y cómo desde luego, es una serie hecha con muchísima inteligencia para ver las inconsecuencias de las personas. Lo podemos estudiar también con el sistema de creencias de Milton Rockich, ¿no? Entonces, podemos estructurarla según la disposición que tienen las partes, podemos describirla. Y ahora bien, ¿no parece contradictorio este concepto de creencia? Pues ya empiezo a decir anteriormente de que incluso hay una serie que está basada en estas contradicciones entre la banda verbal y la banda no verbal. Incluso, vamos a ir más allá, el Dr. House, yo he estudiado y he escrito un artículo bastante extenso sobre
los 69 primeros episodios, las 3 primeras temporadas de House. House tiene la creencia de que los pacientes mienten. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él no visita normalmente a los pacientes. Únicamente cuando trata con el paciente es cuando quiere o desenmascararle o poner a prueba una determinada hipótesis que tiene sobre su enfermedad. Bueno, y otros piensan sobre House que es un monstruo, piensa que no cumple con ninguna norma social, piensa, bueno, y ahí tiene unos conflictos tremendos cuando le quieren echar del hospital, ¿no? Y sin embargo tiene otras personas que son capaces de jugarse el puesto de trabajo por él. ¿Y por qué? Porque dicen que House, lo principal en su vida no es que tenga una opinión negativa sobre los enfermos. Lo que quiere es curar lo que no quieren otros. Eso es la creencia fundamental que rige su vida. Entonces, bueno, hay que reconocer que tiene razón. En la serie CSI, por ejemplo, de Las Vegas, pues Phil Grissom es una persona que tampoco se fía de lo que dicen la gente. A él lo que le gustan son las pruebas objetivas, las pruebas, dice, concéntrate en las pruebas. Eso es lo único que no es discutible. Bueno, pues ahí tenemos una persona totalmente realista, que admite y está trabajando con el sistema de creencias y no creencias de Milton Rockins, aunque él incluso no pronuncia la palabra sistema de creencias, no creencias y Milton Rockins, pero es así. Él se rige, lo que quiere buscar es una lógica psicológica, ¿no? Bien, las propiedades del sistema de creencias, no creencias, serían, en primer lugar, el aislamiento. Es decir, cuando una persona afirma la falta de conexión entre A y B, está afirmando una relación de aislamiento. Y entonces tenemos ejemplos de aislamiento, creencias lógicamente contradictorias que coexisten dentro del sistema de creencias, ¿no? Por ejemplo, los individuos son inteligentes, los grupos son estúpidos. Bueno, ¿y eso? A ver cómo se cuece eso, cómo lo sostiene usted. No, pues te lo dicen de una forma lo más normal, ¿no? Otros te dicen cada cosa que es impresionante, ¿no? La mujer es inteligente hasta que se casa, el hombre es inteligente hasta que se casa. Bueno, o la pareja se lleva bien hasta que tienen un niño, la pareja no se lleva bien hasta que no tiene un niño. Bueno, es una cosa que eso hay que verlo, ¿no? O las familias es un concepto enteramente relativo. ¿Por qué? Porque cuando se ve si una familia perdura es cuando llega y supera la prueba de las herencias. Bueno, y entonces, mientras tanto, no es familia. No, es una familia enteramente provisional. ¿Cómo que es provisional? No, hombre, tendremos que ver cómo funciona toda esta cuestión, ¿no? Y luego, las personas acentúan las diferencias y minimizan la semejanza entre los sistemas de creencia y no creencia, entre aquello que sostienen y aquello que no sostienen. Y entonces ven la vida como bandos opuestos y quieren evitar las informaciones amenazantes. Por ejemplo, las personas no dan importancia a lo que, según cánones objetivos, la tiene y quieren desviar las contradicciones y así mantener intacto su propio sistema. Entonces, pues bueno, si están ellos ven un accidente de tráfico y entonces se paran, ven el accidente y siguen sin prestar ninguna colaboración. Y entonces empiezan a racionalizar, no, claro, es que entonces primero me manchan toda la tapicería del coche, luego tengo que ir a declarar un juicio, luego tengo que tal, no. Y hay veces que pasan, pero innumerables coches frente a un accidentado, ¿no? O estas personas que atropellan a alguien y se dan a la fuga. ¿Por qué? Porque en su sistema ellos lo quieren desviar las contradicciones. Acuérdense de la película célebre Muerte de un ciclista en España, que fue un auténtico éxito, de Bardel, ¿no? Ahí se veía como una pareja, para que no se viera que tenían relaciones de adulterio, pues pillan a un ciclista, o sea, atropellan a un ciclista y se dan a la fuga, ¿no? Bueno, o niegan la contradicción. Esto puede hacerlo por reducción al absurdo, diciendo que ha sido por casualidad, que la excepción confirma la regla, la falta de datos, que las fuentes de información son unilaterales, etcétera. Pues esto hay que reconocer que en los juicios, si asistimos a juicios, muchas de las funciones de los abogados defensores están hechos precisamente para aislar a la responsabilidad del individuo, y al final se ven auténticos disparates, ¿no?
En segundo lugar, la diferenciación. Los sistemas de creencia, no creencia, se distinguen según la riqueza de detalles, de discriminación de los estímulos. Hay personas que para nada saben discriminar y hay otros que sí que saben discriminar. Y esto tiene mucha importancia, ¿no? Por ejemplo de diferenciación, la cantidad relativa de conocimiento que las personas tienen. Unas hay mucho más informadas sobre los hechos y entonces son capaces de sostener un discurso sobre esos hechos que han observado. Y hay otras personas que no, que automáticamente se enteran muy poco y luego empiezan a hacer juicios totalmente disparatados sobre lo que hay, ¿no? Hay personas que perciben la semejanza entre subsistemas de creencias adyacentes, es decir, perciben la semejanza y entonces engloban a unas personas en un determinado bando y a otras en un bando enteramente contrario, ¿no? Y no distinguen los matices. Luego tenemos, en tercer lugar, la inclusividad o estrechez del sistema, que esto es si son capaces de admitir algo del sistema de no creencias, de quienes no piensan como ellos, ¿no? Y aquí no importa tanto el contenido, sino la relación que ellos establecen con la actitud que toman hacia esa cuestión, ¿no? Y sencillamente hay veces que se cierran totalmente en banda a admitir informaciones que puedan ser contrarias a lo que ellos sostienen. Y luego finalmente tenemos la organización del sistema de creencias según una perspectiva temporal. Y esto es fácil de explicar. Hay personas que están convencidos que lo mejor es el pasado y que el presente es una degeneración y el futuro es algo totalmente incierto. Hay otras personas que se centran en el presente y que creen que lo mejor es lo que estamos viviendo. ¿Cuándo se ha vivido como hoy? Te llegan a decir, ¿no? Y hay otros que finalmente tienen una perspectiva temporal estrecha y dicen que ni el pasado sirve ni el presente sirve, que lo que vale es el futuro, aunque sea un futuro totalmente fantasmagórico, ¿no? O de ciencia ficción, o de total falta de realidad. Claro, lo mejor es tener sentido del pasado, sentido del presente y sentido del futuro. Esto ya lo he explicado. Y finalmente, hay una organización según dimensión central periférica. La región central del sistema está formada por las creencias primitivas y aquí cuenta sobre todo el contenido. Y la región intermedia está formada por las creencias derivadas, sobre todo de autoridad. Y este sistema intermedio también es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a saber todo el mundo por experiencia directa, ni mucho menos. Entonces, podemos admitir estas creencias derivadas bien porque nos lo dicen otras personas en grandes documentales, en grandes libros de investigación o de periodismo de investigación, nos enteramos de estas cuestiones. Y sencillamente la autoridad se entiende como una fuente informativa que corrobora todo aquello que no. Y esta autoridad puede ser, ya lo he dicho, de forma positiva o negativa. Y a la información como autoridad positiva vamos porque tiene más argumentos que la negativa. Y a la autoridad negativa también acudimos para informarnos de que efectivamente estamos en lo cierto, no estamos en lo equivocado. Y lo bueno que tiene esta cuestión, y lo malo a la vez, es que tú te orientas hacia autoridades positivas basadas en la información, pero te puedes también orientar hacia autoridades negativas que están basadas en la coerción. Y eso es malo. Y existe también una identificación entre la forma de aceptar a la autoridad y aceptar todo lo que dice la autoridad. Y hay una forma también muy negativa de aceptar las consignas que vienen de la autoridad y rechazar todo aquello que la autoridad dice. Y cuando me ocupe de las víctimas del pensamiento de grupo, de mentalidad de grupo, lo vamos a ver. Entonces, en este sentido existe el rechazo dogmático o la aceptación dogmática. El rechazo dogmático, cuando estos que piensan, solo una mente delirante se atrevería a decir que una persona tiene que ser muy estúpida para pensar que la idea de que tal cosa es así, es una tontería, es una estupidez, una ridiculez. Los medios de comunicación a diario están, algunos de ellos, teniendo este rechazo dogmático hacia las posiciones contrarias. Y luego tenemos aceptación dogmática. Cualquier persona inteligente sabe que esta posición es la única racional que se puede dar en este caso.
puedes írselo a preguntar a cualquier persona razonable y te dirá lo mismo que te estoy diciendo yo. Bueno, pues son aceptaciones dogmáticas, ¿no? Y la región periférica está ocupada por las creencias derivadas e inconsecuentes. Bien, entonces vamos ya con el dogmatismo. Hay que ver el recorrido que hemos dado, ¿no? Pues bien, las características del dogmatismo en la dimensión del continuo creencia-no creencia es que en una mente dogmática están muy pronunciadas las barreras. Por ejemplo, dice, yo prefiero que digan, aquí dejó mi hijo tirado a fulano, antes que digan, aquí dejó fulano tirado a mi hijo. Porque medio mundo está para fastidiar al otro medio. Ya me he referido anteriormente, ¿no? En segundo lugar, el aislamiento de las partes dentro y entre el sistema de creencias y el subsistema de no creencias, o subsistema, ¿no? Y entonces solo se admite la polarización, ¿eh? Esto que en España tenemos una historia bastante grande, ¿no? Rojo, fascista, in, out, el progre o el carca. Todas estas divisiones son de la dimensión, o sea, todas estas calificaciones, perdón, vienen de la dimensión del continuo de creencia-no creencia. Dentro de la dimensión central periférica, el contenido de la región central, el de las creencias primitivas, es que influye de tal manera que los dogmáticos ven como amenazante el mundo exterior, ¿eh? Y entonces no se atreven a experimentar, a utilizar su subjetividad, su emoción. No, prefieren concebir de una manera absoluta aquella autoridad en la que creen. Y entonces hay algunos que son fundamentalistas religiosos, hay algunos, y por eso ha hablado Gustavo Bueno, del fundamentalismo democrático, ¿eh? Bien, y aquí entramos en lo que yo luego explicaré, valiéndome también de Gustavo Bueno, en lo que se llaman los mitos. Y la autoridad tiene que estar dando continuamente consignas para que sencillamente las personas estén en la dimensión central y no estén en la periférica, ¿no? Y luego, la dimensión de perspectiva temporal es que, ya me he explicado anteriormente, sobre todo excluyen todo lo que sea compatible, es decir, si aceptas el pasado no puedes aceptar el presente, es decir, tienes que ser un tradicionalista, porque si eres uno que eres partidario del presentismo es una cosa horrorosa, eres un tipo que no tiene sustentación ninguna, y si eres partidario del futuro eres un progresista, pero que por otra parte olvida totalmente el pasado y el presente, ¿no? Y para estudiar el dogmatismo yo recomiendo dos películas. Goodbye Lenin, de 2003, de Wolfgang Becker, para que se vea cómo un hijo que está encariñado con su madre, que es una dogmática, es capaz de cambiar la realidad exterior para que la madre viva o siga viviendo feliz dentro de un mundo que ya ha pasado, que era el mundo del comunismo en la Alemania del Este. Y desde luego es tierna la película porque hay lo que es una lógica psicológica. Es una lógica de amor del chico hacia su madre, pero que no se sostiene en la realidad. Tiene que llegar incluso a falsificar los telediarios que hace un amigo, tiene que hacerla variar, diríamos, para que no tenga ese sentido de la realidad, ¿no? Y también otra película alemana que se llama La vida de los otros, de Florian Henkel von Donnersmarck. De esta he hecho yo un estudio que desde el punto de vista del análisis transaccional, de Eric Berne, pero sin embargo lo que más me interesa es lo siguiente. Ahí tenemos al principio el protagonista, Wisla, es un hombre perteneciente a los servicios de seguridad del Estado de Alemania del Este, que realiza muy concienzudamente su trabajo, que sabe interrogar a un prisionero hasta sacarle la información, que enseña todo esto a los que son candidatos a ser como él, en la Stasi, hasta que llega un momento que sus creencias en que él es el escudo y la espada del partido entran en contradicción, porque ve que el ministro de Cultura alemán del Este resulta que es un explotador de una actriz, y que mediante otorgándole, o sea, facilitándole fármacos,
que en realidad son drogas, llega, diríamos, a esclavizarla sexualmente, ¿no? Y esto entra mucho en contradicción con el pensamiento de este funcionario que creía totalmente en el sistema, y entonces a partir de ahí comienza a no denunciar el paso, diríamos la huida hacia Occidente de una persona, y después llega a favorecer, incluso a falsificar de cara a sus jefes y proteger a quienes están haciendo un artículo para en Der Spiegel denunciar la cantidad de suicidios que hay en Alemania del Este. Al final le sorprenden y le rebajan a ser cartero, ¿no? Hasta que él se lleva es decir, él cambia de ser un dogmático a ser lo que llamaremos ahora una mente abierta. Y luego, finalmente, pues se lleva la gran alegría de que cuando cae el régimen comunista, él encuentra un libro que se le ha dedicado precisamente a la persona a la que él ha salvado, el autor de teatro. Y en este sentido es una película muy, diríamos, que la podemos, es muy pedagógica en el sentido de cómo se puede llegar a cambiar de estilo, ¿no? Bien, también recomiendo prácticas sobre el dogmatismo. Lo siguiente es, primero, Diario de la Guerra de España, de Mikhail Koltsov, que es el periodista más célebre ruso que hubo en la Guerra de España. Él mandaba crónicas diariamente y luego se las publicaron en el Pravda y al final se hizo este libro, ¿no?, que se llama Diario de la Guerra de España. Pero cuando regresó a la Unión Soviética, Stalin, con su mentalidad paranoica, creía que quienes habían estado en la Guerra de España estaban contaminados de trotskismo, de capitalismo, eran espías, etc. Pues le mandó fusilar y en febrero de 1940 este hombre murió. Bueno, Mikhail Koltsov, estas son las ironías de la historia, fue el autor intelectual de las matanzas de Paracuellos de Jarama. Y con que se lean los textos anteriores al 20 de noviembre de 1936, se verá cómo esta persona estaba continuamente con sus escritos, preparando el panorama para una toma de medidas de exterminio, ¿no? Lo más curioso de todo es que en 1940, esto no se va a ver, pero vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Vamos a ver. Bueno, por no detener la exposición. En el libro Operaciones Especiales de Pavel Sudoplatov y Anatoly Sudoplatov, en un apéndice están el texto que se ha descubierto precisamente cuando se han desclasificado los archivos, en el cual en marzo de 1940 Beria, el ministro de Seguridad de Stalin, propone a Stalin y a otros jerarcas soviéticos como Voroshilov, Molotov, Kaganovich y ahora en este momento no me acuerdo, les propone el exterminio de 27.000 militares y terratenientes y clérigos polacos. Y esto lo hicieron en un terreno que se llama Katyn, en una localidad que se llama Katyn, situada en Bielorrusia, ¿no? Y en la actual Bielorrusia, que antes era parte de Polonia. Bueno, esta orden se ejecutó y ahí en el escrito de Beria, que puede ser un buen ejercicio para esta exposición sobre el dogmatismo, se ve las rígidas divisiones que Beria establecía en ese escrito para desechar continuamente a estos miles de personas, racionalizar su exterminio y además decir que no tenían que pasar por ningún juicio y que se base todo con el máximo secreto. Bueno, la historia es que esto sucedió en 1941, en 1940, y durante el pacto Molotov-Ribbentrop, pero cuando los nacionalsocialistas invaden la Unión Soviética, resulta que llegan a Katyn, descubren las tumbas y denuncian ante el mundo que eso había sido obra de los rusos.
Ahora, cuando los rusos en su contraataque ya se apoderan de Katyn, automáticamente dicen que eso no ha sido cosa suya, sino que ha sido precisamente de los nazis. Y durante, pues desde el año 41 hasta el año 89, es decir, casi 50 años, en que se desclasifican estos documentos, sobre todo por una disputa entre Gorbachov y ahora no me acuerdo, el jerarca que era borracho, ¿cómo se llamaba? Yeltsin, gracias, y Boris Yeltsin, en una disputa desclasificaron. Y entonces ahí se vio que era obra de los soviéticos, este exterminio, ¿no? Esto ha tenido tanto recorrido que las últimas víctimas de Katyn fueron el presidente Lech Kaczynski, que con un séquito fue a la inauguración de un monumento a las víctimas de Katyn y se empeñó en que el aparato aterrizase en medio de una tormenta enorme y murieron todos los que iban en ese viaje. Luego Katyn sigue teniendo una historia bastante grande. Bien, y vamos a pasar ya al tercer estilo, que sería la mente abierta, y que es en el mismo estilo, ahora lo voy a expresar de una forma muy breve, que es en la mente abierta de Milton Rockich. Y las características de la mente abierta o democrática serían una gran permeabilidad de sus barreras psicológicas, admitiendo información conflictiva. Esto, si lo llevamos a los periódicos o a los medios de comunicación, es cuando admiten opiniones muy contrarias, por ejemplo, a la línea editorial del periódico o al estilo de esa televisión, y podemos llegar a decir que son unos telediarios o unos programas informativos bastante abiertos. Una gran comunicación dentro y entre los sistemas de creencia y no creencia, saben cuestionar sus propias posiciones, están dispuestos a rectificar, saben ver matices y discriminar estímulos, es decir, que no tratan las cuestiones de una manera sociológico-económica, en lo que tienen de común con los demás, sino también de una manera psicológica, en lo que una persona se distingue de otra, un acontecimiento del siguiente, etcétera, ¿no? Ven el mundo de una manera positiva, parece que estamos viendo una visión angélica, pero esto diríamos que también puede ser la posición del yo estoy bien, tú estás bien, que decía Verne, o el sentimiento fundamental de la existencia de la mente abierta es positivo hacia el mundo. Confían más en la fuerza del razonamiento que en los testimonios de la autoridad y valoran a la autoridad por el poder de información que tiene, ¿no? Y luego, por otra parte, mantienen cierta autonomía o una autonomía completa ante la autoridad. Y esto lo podemos ver precisamente, a lo mejor, en el sistema político inglés y sobre todo en el norteamericano. Vemos cómo un diputado puede votar en contra de las indicaciones de su partido y no pasa nada. Sin embargo, aquí en España, en cuanto una persona vota en contra de la línea del partido, bueno, se convierte en un apestado, o les multan, etcétera. Bueno, una cosa impresionante, ¿no? Luego están abiertos al pasado, al presente y al futuro. Como ejemplo de mente abierta, yo recomiendo la película Año 1 de Roberto Rossellini. Y entonces ahí se pueden ver. Lo que pasa que aquí no tengo que pasar, no tengo tiempo para explicarlo en estos momentos, pero bueno, si acabo de identificar las notas características de la mente abierta, pues en esta película impresionante y además muy, muy austera de Roberto Rossellini, que le causó incluso disgusto con sus hijos por defender a Alcide de Gasperi, que era el fundador de la democracia cristiana italiana, pues ahí se puede ver. Finalmente, en 1970, aquí tienen la portada, no de mucha calidad, diríamos, gráfica, que se llama Studies in Machiavellism, estudios sobre el maquiavelismo, que es de dos autores, Richard Christie y Florence Guys, y con 16 autores más y realizaron 39 estudios experimentales. Y trataron de poner en claro qué eran las características más importantes de los manipuladores o maquiavélicos. Es decir, de las personas que quieren utilizar
o saben utilizar a los demás para sus propios fines. Y construyeron un listado de 71 ítems basados en El Príncipe y los discursos de Maquiavelo. Y entonces sometieron este cuestionario diríamos al parecer de 1.200 estudiantes universitarios, y finalmente los autores elaboraron una escala de maquiavelismo, ¿no? Y entonces ellos en lo que se basaban era una interacción entre individuos y situaciones. Y las situaciones podían tener más o menos obstáculos o estar más o menos estructuradas. Es decir, verse de una manera más clara o verse de una manera muy, muy confusa, como antes decíamos de la incertidumbre específica o la incertidumbre difusa. Y entonces los estudios lo que iban a predecir es cómo se comportarían las personas, lo que ellos llaman los altos maquiavélicos y los bajos maquiavélicos en esas situaciones. Entonces, las características de los maquiavélicos parecen ser, o los rasgos parecen ser los siguientes: una relativa falta de afecto en las relaciones interpersonales. Esta es una marca de los maquiavélicos. Y ellos, el lema sería: es más seguro ser temido que ser querido. De manera que el maquiavélico, para él, muestran una conducta fría, y de tal manera que ellos piensan que las emociones son las que perturban el pensamiento, y que es mucho mejor estar distante y no dejarse llevar, diríamos, por las emociones, por el amor, por la simpatía, etcétera, sino mantenerse a distancia, ¿no? Y saben, con una mente enteramente lógica y fría, saben fijarse objetivos que ellos van a lograr manteniendo los sentimientos lo más aislados posibles, ¿no? Y los que muestran un bajo grado de maquiavelismo son más abiertos, más confiados, son más emocionales, saben expresar mejor el amor, mientras que por la simpatía hacia los demás, y esto les hace distraerse del logro de sus objetivos, los bajos maquiavélicos. Mientras que los maquiavélicos, los altos maquiavélicos, eso no se distraen para nada de sus objetivos, sino que van por encima de quien sea. Y si tienen que si su segundo rasgo es una falta de interés en la moral convencional, es decir, si tienen que renunciar a los que han sido las creencias que ellos han sostenido durante cierto tiempo, sin ningún problema. Yo recomiendo mucho un libro que se llama Las vidas de Talleyrand, de Crane Brighton. Bueno, pues ahí se ve cómo Talleyrand iba variando diríamos, de ideas con una facilidad impresionante según le dictasen las circunstancias, ¿no? Y hay que reconocer que Talleyrand, que era ética y moralmente muy reprobable, sin embargo fue muy beneficioso para Francia. Esta es la paradoja, ¿no? Es decir, un maquiavélico que en el Congreso de Viena logró salir con una habilidad impresionante y que Francia, diríamos, después de la guerra napoleónica se mantuviese intacta gracias a este maquiavélico. Voy a hacer un excursus. Si esto mismo hubiera ocurrido en 1918 con el Tratado de París, es decir, en vez de ir con una persona que era intachable éticamente, intachable moralmente, pero un desastre políticamente, quizá de ahí no hubiera salido un Hitler. ¿Por qué? Porque supo negociar tan mal, después de la Primera Guerra Mundial, que al final el pueblo alemán salió con tales indemnizaciones que eran insoportables, que sencillamente Hitler se encontró el camino prácticamente hecho. Si hubiera habido un maquiavélico a tiempo en esas negociaciones como Talleyrand, desde luego Hitler no hubiera tenido nada que hacer. Bien, los maquiavélicos, por su falta de interés en la moral tradicional, no se rigen por ideas morales, por criterios morales, sino por un criterio utilitario. Y por eso la fidelidad a unos principios, a unas personas, es cuestión de fechas. Perdón, si ellos tienen que cambiar de hombre o de mujer en su matrimonio, si se tienen que casar varias veces no les importa para nada, Y si tienen que cambiar de amistades, de organización, de partido, de religión, lo hacen sin pasar grandes dudas, ¿no? Sin embargo, los bajos maquiavélicos tienen una concepción moral y cumplen a conciencia su trabajo. En tercer lugar,
Una característica inconfundible de los maquiavélicos es una falta de graves trastornos mentales. Ellos no entran en el estrés. Ellos sostienen de una manera la mar de tranquila y fría contradicciones que están dentro de ellos y que para ellos no son tales, ¿no? Porque como ellos la fidelidad no se rigen por principios, sino de criterios utilitarios, pues lo cambian. La célebre frase que decía Groucho Marx y que se ha hecho ya un tópico: estos son mis principios, si no le gustan le presento otros. Esto es típico de lo que diría un maquiavélico. Groucho Marx era muy gracioso y por eso, y además era un auténtico genio, que habría que ver cómo estudiaba cómo escribía Groucho Marx, que era un escritor extraordinario, ¿no? Y además, las situaciones en las que se mueven los maquiavélicos, los altos maquiavélicos, son poco estructuradas. Por eso diríamos que las revoluciones las mueven siempre los bajos maquiavélicos, que son mucho más impulsivos, mucho más emocionales, pero al final de las revoluciones se apoderan los maquiavélicos, ¿no? Y es donde se sienten mejor, en medio, diríamos, poniendo orden, porque suelen ser personas bastante conservadoras, aunque parezca mentira, poniendo orden en lo que antes era una revolución. Fíjese Stalin, que por una parte era un autoritario y por otra parte un maquiavélico tremendo, ¿no? Como para él lo que era fidelidad al pensamiento de Lenin o cosas por él eliminaba, pero vamos, sin la menor pero sin el menor escrúpulo a todos sus enemigos. Y Hitler repasó lo mismo. En la noche de los cuchillos largos se eliminó, diríamos, ¿por qué? A todos dentro de su partido, al ala, diríamos, izquierdista de su partido, de Rohen, los eliminó con una tranquilidad, diríamos, con una violencia muy grande, porque él quería llegar a un acuerdo con los militares y él reconocía que si los militares se le ponían en contra, entonces él no tendría nada que hacer, ¿no? Y finalmente tenemos un compromiso ideológico bajo, es decir, se mueve en el terreno de la eficacia, dejando a un lado los últimos fines de las acciones, es decir, no son idealistas. Y ya lo he dicho que precisamente las personas más morales, más emocionales, son los que hacen las revoluciones, son más idealistas. Estos no. De manera que una vez que llegan al poder, los maquiavélicos, la tranquilidad les aburre y entonces siempre tienen que estar introduciendo algunos motivos de enfrentamiento entre las personas que diríamos que son sus colaboradores, para ellos presentarse incluso como hombres diríamos pacíficos, como hombres que ponen orden en lo que es un caos. Y es probable que los maquiavélicos sean buenos administradores en cuanto que logran resultados de un modo lógico y saben mantenerse en calma por muy convulsos que sean los ambientes. Y sin embargo, lo acabo de poner con el ejemplo de siendo autoritarios, también eran muy maquiavélicos Hitler y Stalin, y entonces es fatal. Su falta de interés por la gente les puede llegar a llevar a auténticas barbaridades y matanzas, ¿no? Además, cuando la organización es fuerte y funciona independientemente de las personas, los que tienen un alto grado de maquiavelismo no encuentran sitio para sus actividades, y esto es tremendo. Bien, y como final de esta exposición, voy a decir que una película que puede valer, una serie de televisión, pero sobre todo una, que se titula Castillo de Naipes, una película de hace 20 años de la televisión inglesa, es extraordinaria. Ahí vemos como un personaje, el protagonista, que se llama Francis Urquhart, que es el director de disciplina del Partido Conservador, al no hacerle ministro, al no darle un ministerio, el primer ministro empieza a urdir una serie de filtraciones y de enfrentamientos diríamos tremendos dentro del Partido Conservador, hasta que él se alza con el poder. Y una vez que se alza con el poder, incluso utilizando a una periodista que se llama Mattie Storing, y al final acaba lanzándola desde una azotea del Parlamento, porque él se ha valido de ella y se ha valido de los demás para únicamente quedarse él, cuidado, y con ayuda de su mujer, para ser quien mande, ¿no? La segunda novela, que luego se llevó también a
a la televisión se titula Jugando a ser rey, To Play the King, y la tercera, El corte final. Bueno, pues esta serie, después de 20 años, con una interpretación extraordinaria, ahora se ha convertido en una serie mucho más extensa en Estados Unidos, para que se vea cómo las televisiones también, al estilo maquiavélico, lo dan muchísima importancia. Y en los medios de comunicación también hay muchos maquiavélicos que sencillamente utilizan o bien los índices de audiencia o bien diríamos, la manipulación de los personajes y de la manipulación de los gustos de la gente, sencillamente para lograr que la rentabilidad del medio en el que trabajan sea lo más elevada posible. Saben moverse muy bien, sobre todo cuando hay fusiones en el trato con el poder, saben cómo presionar a los políticos para lograr sus intereses. Y en todos los fenómenos de corrupción verán ustedes cómo hay maquiavélicos metidos que son capaces de destruir a todos aquellos que les han beneficiado anteriormente, precisamente, como diría Calderón, pues muerte aquí te daré, porque no sepas que sé que sabes flaquezas mías. Y entonces, y con estas palabras, aunque sean un poco pesimistas, acabo esta exposición que se ha prolongado más de lo que yo quería. Muy bien.